Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto compartir con ustedes. El gusto es nuestro, aunque ojalá hubiese sido con resultados más positivos, más alentadores. Qué pena lo que termina arrojando esta investigación. ¿Nos cuentan específicamente qué es lo que buscaron en estos más de 1000 jóvenes a los que terminaron entrevistando en este estudio? Sí, este estudio se centró específicamente en trabajar con los estudiantes, con los jóvenes, mejor dicho, de entre 14 y 16 años, por un lado que abandonaron el sistema escolar, otros que están con algún tipo de rezago escolar y además que tienen un alto riesgo de abandono y además aquellos que nunca ingresaron al sistema educativo. Clarísimo. Entonces, midieron esas variables y ¿qué es lo que detectaron? ¿Los porcentajes de abandono de deserción escolar son más elevados que años anteriores? Sí, en realidad este es un estudio que se basó justamente en la búsqueda de estos jóvenes que han abandonado el sistema escolar de entre 14 y 16, como les mencionó Rosana, y ver qué características y qué competencias tendrían, ¿sí?, para tomar acciones desde el ministerio y desde el Estado que puedan hacer que retornen al sistema educativo de manera que puedan encontrar en un futuro y en el presente empleos dignos también, ¿verdad? Está comprobado que cuando uno carece de ciertas competencias básicas que evalúa PISA, tiene menos éxito en la vida, como lo dice el equipo de la OCDE de PISA. Y bueno, justamente lo que queríamos hacer era evaluar esas competencias en estos chicos que abandonaron el sistema escolar o que permanecen en él con un alto grado de riesgo de abandono, de manera que se puedan tomar ciertas medidas con respecto a esto. Lo que encontramos, bueno, es que como esperábamos, tienen bajos niveles de rendimiento y en función a eso es que se deben tomar medidas. Algunas de las causas principales que estos jóvenes mencionan que los llevaron a abandonar el sistema escolar tienen que ver con la ubicación de las instituciones educativas, con problemas económicos, porque la mayoría de ellos vienen de niveles socioeconómicos muy bajos, y con la falta de motivación para el estudio. Entonces, estas aristas nos ayudan también a investigar, a indagar sobre otros factores que podrían ayudarnos a poder ayudarles a retornar al sector. Rosana y Andrea, ahora que estamos analizando más ampliamente estos números, hay preocupación, ¿verdad? Entonces, tenemos distintos motivos de la deserción escolar en adolescentes, en jóvenes, y uno se pregunta, ¿esa deserción escolar crece el porcentaje tal vez en un sitio alejado de la capital? Sí, claro que sí. Nuestra encuesta se basa principalmente en zonas rurales porque nosotros queríamos encontrarles a estos chicos que estaban en esas condiciones que les mencionamos. Y obviamente en las áreas rurales tenemos mayores niveles de pobreza. Entonces, ellos tienen ciertas características. Este es un estudio que se hizo antes de la pandemia, se hizo en el 2019. Así que estas cifras de abandono probablemente hayan variado y lamentablemente de seguro habrán aumentado en este periodo de pandemia. En general, nosotros tenemos datos del ministerio que nos dicen que hay un 5,2% de abandono a nivel global. Pero este es un estudio que se centra en jóvenes de 14 a 16, que es más o menos la edad en la que terminan la educación obligatoria en promedio en los países del mundo, y es por eso que se evalúa esa edad. Lamentablemente por la pandemia es muy probable que la tasa de deserción haya aumentado, sobre todo por los problemas económicos que tienen las familias, y que en algunos casos implica abandonar el sistema educativo y ingresar al mercado laboral. Justamente. Complementar que, sí,
Perdón, justamente sobre ese ingreso al mercado laboral, imagino que con empleos informales, ¿verdad? Porque estamos hablando de menores de edad y tengo entendido también que varios de estos jóvenes venían o provenían de hogares monoparentales. ¿Eso influye en la estadística? Vemos que es mayor la cantidad de niños o niñas que tienen que dejar los estudios para ayudar a sus padres cuando uno de los dos está ausente del hogar. Sí, así es. La estructura familiar de los jóvenes que participaron de este estudio por lo general son monoparentales y sí tienen empleos con bajos niveles de requerimientos de habilidades. Por lo general trabajan en el sector agrícola y dentro del sector agrícola en empleos bastante elementales. Sus padres también se caracterizan por tener este tipo de empleo y eso está vinculado con este círculo vicioso de la pobreza. Entonces también es un factor que no podemos descuidar en este estudio. La pobreza es uno de los principales factores que hace que se produzca el abandono escolar. Veo también a través de este estudio que el 82% de los jóvenes del componente extraescolar habla solo el guaraní, que sería el motivo también del alejamiento de los adolescentes o jóvenes de los centros educativos. No, en ese sentido nosotros hacemos especial énfasis en que no es el hecho de que hablen guaraní el causante de que abandonen el sistema escolar, sino más bien que necesitamos estudiar de manera más profunda cómo estamos impartiendo la educación en el idioma guaraní. Tal vez no se está haciendo de la manera más eficiente y eficaz para ello y eso necesita un estudio. El hecho de hablar un idioma adicional debería tener beneficios cognitivos y es eso lo que tenemos que tratar de aprovechar. Entonces por eso enfatizamos que no es el hecho de que hablen guaraní el factor que contribuye al abandono. Claro. Y ahora que conocemos estas cifras alarmantes y que, como bien lo decías, vemos que esas cifras, esa deserción escolar se refleja en la dificultad para salir del círculo vicioso de la pobreza, ¿qué hacemos? ¿Los resultados de este estudio van a influir de una u otra forma en el currículum del MEC de aquí en adelante? Sí. Así como todos los aspectos que le estaba comentando Andrea, también se recogió factores que ayudarían a ellos a retornar al sistema educativo, como por ejemplo es el apoyo para mejorar las habilidades de lectura, mejorar la calidad de la enseñanza, una escuela que le permita aprender a su propio ritmo, disponer de una escuela más cercana, una escuela más segura, y además que se les brinde programas vocacionales enfocados a la demanda de cada zona, ¿verdad? Ya sea rural o urbana. Y desde el MEC estamos trabajando con estos resultados en las mesas de transformación educativa. Ustedes sabrán que hay un gran trabajo que se está realizando con los diferentes sectores y de manera a poder abordar todos los aspectos, todos los hallazgos que salieron de este estudio. Ese es un punto fundamental porque justamente uno analiza los números y encuentra que el 28% de los adolescentes ni estudia ni trabaja, y uno va escuchando diariamente a través de los reportes que muchos adolescentes hoy se ven envueltos en hechos de delincuencia, de violencia incluso, y preocupa que el 28% ni siquiera esté en un centro educativo estudiando o esté trabajando de manera informal. O sea, me imagino que estos resultados van a ser abordados por diversas instituciones para tratar de buscar alguna salida a esa problemática, ¿no? Sí. Mañana, por ejemplo, tenemos una mesa de trabajo con el Ministerio del Trabajo, específicamente con el sector del SNPP, para
hacer un trabajo interinstitucional y analizar esta información que se proporciona y pensar en las estrategias como para poder diseñar programas focalizados y atender esta demanda. Claro. ¿Se han realizado, no sé si están al tanto, estudios similares en otros países de la región para saber cómo está posicionado Paraguay en comparación a los países vecinos? ¿La deserción escolar es similar en toda esta parte de Sudamérica o realmente estamos peor nosotros después de las cifras que arrojaron este estudio? Por lo general, los países en vías de desarrollo tienen una tasa importante de deserción escolar, algunos más que otros. En este caso, PISA-D abarcó algunos países que decidieron aplicar este componente de PISA porque consideraban que era un factor de estudio el abandono escolar. Otros países como Guatemala, Panamá decidieron también aplicar este estudio al igual que Paraguay y también arrojaron sus resultados, que son similares en cuanto a las causas generales. Por lo general es la pobreza el factor común. En mayor o menor medida todos los países tienen los mismos factores que subyacen a lo que es el abandono escolar.